Valles. En Onda Cero, con Carlos Alsina, la mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana, a las 10 la segunda parte de este programa con Juan Ramón Lucas. Hasta ese momento estamos aquí en tertulia con más de un asunto y más de una opinión y más de un punto de vista. Con los gobernantes europeos hoy polemizando con Donald Trump en Bruselas a cuento de cuánto pone cada uno para la defensa común. Este Donald Trump que acusa a Alemania de depender demasiado de Rusia, mientras él trata a Vladimir Putin como si fuera su mejor aliado. Este Trump calimero que bromea con que nadie en Europa le aprecia salvo el secretario general de la OTAN. Creo que al secretario general le gusta Trump. Debe ser el único, pero a mí no me importa. Esa foto de familia que se hicieron ayer todos los gobernantes con el sol de cara. Ayer le habrían venido de lujo a Sánchez sus gafas de sol, pero se las debió dejar en el avión, que es donde las utiliza. Sus ministras de Educación, de Justicia, de Hacienda expusieron ayer en el Congreso los planes que tienen. Por ejemplo, fuera la religión de las asignaturas computables para la nota, fuera Franco del Valle de los Caídos, fuera de la ley la Fundación Francisco Franco, más cobrarle impuestos a las empresas y a los consumidores. Para los consumidores los impuestos serán verdes y sin afán de recaudar, ha dicho la ministra Montero. A ver qué le parece a usted. Y para expertos en distinguir voces, pues tenemos el entretenimiento del día, ¿no? Eso no es Corina, examante del rey Juan Carlos, la que suena en esas grabaciones de la cintateca del comisario Villarejo, alias las cloacas del Estado. Un instante. Aquí la Corina supuesta de la grabación de Villarejo. De la gente que operan estas cosas para él, los conozco todos perfectamente, dónde tienen las cuentas, no sé dónde todas las cosas son. Y aquí la Corina autentificada que responde en inglés a las preguntas que hace 2 años le hacía una periodista. I want to tell you really, it's a story that somebody made up. Spain is a wonderful country. ¿Son la misma persona o son personas distintas? ¿Habla Corina español en la intimidad, sin que hasta ahora se conociera este dato? ¿O la de la grabación es una señora castellano hablante haciendo ver que es Corina? Esta es la duda de si a la prensa le responde en inglés esta señora, ¿por qué a Villarejo le habla en español? Y le canta la traviata, por otra parte, al comisario empresario, sobre los negocios que tenía el rey Juan Carlos y lo perverso que es el CNI. Y todo eso se lo cuenta nada más conocer a Villarejo. A las 9 escuchamos la firma de Vicente Vallés, como cada mañana, la situación económica del día con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. En media hora abren las bolsas, así que aquí estamos. Buenos días. Muy bien, buenos días. En tertulia hoy está Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Buenos días, vengo con esfuerzo, igual que la España que madruga, ¿eh? Esfuerzo porque estás mayor ya. Sí. Se te ve. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, hombre, pero ahora te paso una ampolla y te vienes arriba. Buenos días, Marisa Cruz. Buenos días. Bienvenida al jueves. Gracias. Que acaba de empezar. Buenos días, Javier Caraballo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Ves con qué ánimo saluda Caraballo? Aprende, Tony. Pero es que Javier es mucho Javier. Muy buenos días. Javier no está bajo de ánimo nunca. Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. ¿Cómo está usted, señor Alsina? Buenos días. Muy bien, ¿y usted qué se cuenta? Pues pasaba por aquí. Pues ya que ha venido, ya que pasaba por aquí, dígame de qué no podemos dejar de hablar esta mañana. Pues habrá que meter el diente a todas las propuestas que hicieron las ministras, desde la de Educación a la memoria histórica, pasando por el diésel. Las ministras, digo, porque a los ministros no se los escuchó. Y habrá que hablar de Trump y la cumbre de la OTAN, la primera de Sánchez, y algo más de la pelea de Soraya y Casado y de la última aportación en materia de acoso sexual. Podemos pide que el piropo sea delito. Primero las ministras.
Qué riada de propuestas y de propósitos, qué aluvión de iniciativas. No dejan títere mariano con cabeza. Son tantas y tan sugestivas que la ABC casi se queda sin portada para darles cabida. Propongo empezar por la justicia. Comisión de la verdad para el franquismo. Buscar a los desaparecidos en fosas con cargo al erario público. Anular los juicios del régimen. Tipificar como delito su apología y legalizar la Fundación Franco. No parece que estas iniciativas encuentren obstáculo en el Congreso porque hasta el señor Torra las incluyó en sus reclamaciones a Sánchez. Segundo, la educación. Prioridad para la pública. Palo a la concertada. Diálogo con quienes mantengan la segregación por sexos autorizada por el Supremo. La religión no contará para nota. Se defiende la inmersión lingüística en Cataluña. No es que el pacto educativo ni se mencione, es que se hace otra reforma para 2 años. ¿Renunciamos definitivamente al pacto? ¿Esto es una imposición ideológica? En política fiscal no hay novedad sobre lo anunciado, pero cuenten las grandes empresas con pagar más, con impuestos verdes y otras cargas con el fin de pagar las pensiones, y cuenten con sanciones si no tienen un plan específico contra la violencia sexista. Se resentirá la economía de esta nueva presión fiscal y Alsina me ha quedado maravillado del gran invento. Impuestos, creo que lo acabas de decir así, sin afán recaudatorio. Sí. Esto no se había visto nunca. Bueno, pero es para disuadir y para que nos comportemos de manera ecológica, no porque el gobierno tenga deseo o necesidad de conseguir nuestro dinero. En eso consiste, no tiene afán recaudatorio, pero ya que recaudas, pues tampoco vas a renunciar a ello, ¿no? Pues, claro. Pues te lo quedas. Oye, en la llamada transición energética lo que se ha anunciado es esto de caminar hacia el fin de las centrales nucleares. Y algo que afecta a muchos ciudadanos de nuestro país, que es que el diésel tiene los días contados. Ya se venía anunciando y se cortó bruscamente la venta de coches con ese carburante. Ahora hay listas de espera para vehículos de gasolina. Como dices, afecta a millones de personas y muchos pagando la letra del coche. ¿Cuántos son, señora ministra, los días contados? ¿Unos días? ¿Unos meses? ¿Unos años? ¿Se dejará de vender diésel en las gasolineras? ¿Ya no se podrá vender un coche diésel porque nadie lo comprará? ¿Y qué hacen los fabricantes con el stock? No sé si los contertulios tienen respuesta. Y las propuestas en su conjunto reclaman comentario. ¿Por qué no se hizo todo esto en un programa de gobierno concreto y detallado? ¿Tiene tiempo este equipo para desarrollar todas sus ideas? ¿Es un homenaje al cortoplacismo? Y algo que me planteó Alsina hace algo más de 1 hora. ¿Es un programa de gobierno o es un programa electoral? Todo esto ocurrió mientras el presidente estaba en Bruselas, en su primera cumbre de la OTAN, y allí el señor Trump subió el precio de las exigencias a los aliados. Nada del 2% del PIB para gasto militar, el 4%. Y España no puede aportar siquiera el 2%. Dicho en bellas palabras de Sánchez, la contribución no se puede medir solo en dinero. ¿Se resquebraja la OTAN por el vil metal? Y aquí dentro un grado más de tensión entre Santamaría y Casado, una con la bandera de la integración, el otro con el reclamo de la refundación. Andan a la caza del voto del compromisario. Casado dice que tiene 2.000 votos asegurados y Santamaría que ella tiene 800 más. Alguno de ellos, no sé cuál, tendrá que decir al final lo de Romanones, cuando contó los votos prometidos para la Academia. Joder, qué tropa. En Cataluña sigue el pulso por la suspensión de los diputados procesados por rebelión. Tentación de desobediencia. Si el Parlamento los mantiene, ¿ante qué estaremos? ¿Un desacato? Si lo fuese, ¿cómo se impone la ley del Estado? Y la sorpresa, como siempre, de Toni Bolaño en La Razón. Quédense con el titular. Torra aparcará la autodeterminación a cambio de 6.000 millones de euros. E intensa actividad de los jueces. El Supremo condena a España por no cubrir el cupo asignado de refugiados y 750 jueces denuncian ante Europa el linchamiento del Tribunal de la Manada con injerencias del gobierno. Conflicto de poderes. Hablando de la Manada, ¿les parece lógico que el militar y el guardia civil, cuya obligación es precisamente perseguir delitos, vuelvan al servicio aunque sea sin destino? Y a todo esto, las iniciativas contra el acoso se multiplican. La última de Podemos, que sea multado el piropo en público. Eso sí que es un debate, querido Alsina, lo decías tú a las 8. ¿Es el piropo de tanta tradición literaria y de andamio una forma de agresión?
Multar el acoso callejero, que es lo que dice el texto que ha presentado. Pues a mí me parece muy bien. O sea, que se multe, que se sancione al que te da... al que te sigue en la calle para decirte lo guapa que eres y el cuerpo que tienes y no sé, déjame en paz y vete a molestar a otro sitio. Ahora, si eso es acoso callejero, el scratch imagino que también se considera acoso callejero y por tanto será objeto también de esta sanción o multa que propone Unidos Podemos. Dos cosas. ¿Alguno de vosotros tiene coche diésel? Sí, yo tengo uno. Yo, enhorabuena porque... Sí, por eso decía antes... ¿En qué hora? Decía antes que nos vamos a convertir en terroristas medioambientales y vamos a ser vistos como sujetos subversivos contra el sistema. Yo cuando piloto mi coche me veo ya en posición de ataque a la sociedad. Sí. Bueno, yo no lo veo tan así, pero bueno. Yo veo que, bueno, pues sí, me parece bien. Habrá que saber en qué plazos, porque evidentemente esto no será pasado mañana. Habrá que ver en qué condiciones y habrá que ver cómo se contextualiza. Pregunta quién tiene 10. Claro, pero claro, o sea, tú dices que somos terroristas, yo no me veo así y además estoy a favor Ayer había de que un señor se eliminen los diésel, pues es simplemente eso. Un informativo de Antena 3, sacaba un señor normal y corriente que decía, el hombre dice, hace 10 años decían el diésel es lo que hay que comprarse para ser comprometido con el medio ambiente. Exactamente. Sí, y ahora resulta que en la gasolina es lo que realmente hay que comprarse. Te dice, pues a mí que me expliquen, o por lo menos que alguien admita que hace 10 años me contaron una milonga, porque claro, hemos pasado una cosa a la contraria. Pues yo no tengo coche. Ya. ¿No tienes coche? No tengo coche. Ya. Pero por lo que he podido investigar, el diésel en los últimos años se ha perfeccionado tanto que ahora mismo las partículas estas contaminantes que echan los coches y que respiramos todos, pues son las mismas que la gasolina. Y la única que es un poquito y muy poquito superior a los de los coches de gasolina creo que es algo que se llama óxido de nitrógeno. Sí. Todo lo demás, pues me total, dan que son muy parecidos, ¿eh? Yo también tengo coche diésel y lo que tengo que ver es quién dura menos, el diésel o la ministra. Me da que la ministra va a durar menos que el diésel. Estamos rodeados de contaminantes. Hombre, que la ministra dura menos que el diésel, seguro, porque el diésel no se va a acabar en 1 o 2 años, porque habrá que tener en cuenta el parque automovilístico, los stocks de las empresas. Cuidado que aquí tenemos unas cuantas empresas de producción de coches que hacen diésel. Bueno, y que proporcionan mucho trabajo. Claro, y luego, a ver, no nos engañemos, o sea, las empresas están cambiando del diésel al híbrido. Cuidado. Pregúntale a los camioneros y a los transportistas. No hay que preocuparse. Hombre, igual que el cierre de las nucleares, ¿será mañana? No. Hay países que sostienen que no va a serlo nunca, ¿eh? Ah, bueno, pues pregúntale a los franceses. Oye, luego os preguntaré por esto otro, que es la iniciativa que ha presentado Unidos Podemos, que yo creo que tiene algunos aspectos interesantes, además de lo que comentábamos ayer de la reforma del Código Penal que avanza también el Gobierno en lo que hace a la agresión sexual. Pero antes de despedir a Fernando Onega, sobre este asunto de si es Corina o no es Corina la que suena en esas grabaciones que ha difundido digo que ha difundido el comisario Villarejo, porque veo que en todas las interpretaciones se señala que es él el que lo graba y es él el que lo suelta cuando quiere. Si es Corina o no es Corina, porque hoy hay una columna de Fernando en el diario La Vanguardia en la que habla precisamente de este asunto, de la sorpresa que a mucha gente a gente que ha tratado a Corina, que no es creo que ninguno de nosotros, le ha producido escuchar que resulta que habla español con una enorme fluidez, cosa que hasta ahora pues casi nadie sabía, ¿no, Fernando? Se podía pensar que hizo un curso acelerado de español y aprendió, pero esta grabación es de hace 3 años y te puedo asegurar que hace 3 años Corina no hablaba este español. Es más, cuando quería decir alguna palabra en español, a continuación pedía disculpas por haberla utilizado. Ahora, los milagros lingüísticos existen y en mano del señor Villarejo los milagros lingüísticos y otros se multiplican. Todo lo que venga de la factoría Villarejo, por lo menos es objeto de sospecha. Contamina más que el diésel. Bastante más. Pero Fernando, ¿y en la misma cinta hay una Corina que habla en inglés y otra que habla en castellano y no se parecen en nada? No. Solo habla en castellano, en los que yo he escuchado. Lo que se ha oído solo sí, pero hay un testimonio de uno de los periodistas que firman la información que dice que efectivamente no parece la misma persona cuando habla en castellano y cuando habla en inglés. Yo sí he encontrado, hemos escuchado un fragmento antes, vídeos, hay pocos, pero hay de Corina, que se la ve hablando con periodistas en Londres,
hablando siempre en inglés, porque ella siempre responde, en esos vídeos al menos siempre respondía en inglés. Otra cosa es que igual sabía español y lo ocultaba para que no... Pero bueno, digo que la polémica está ahí sobre si es o no es Corina. Hoy algunos diarios se refieren a la supuesta Corina de las grabaciones que aparecen ahí. En todo caso, sí está pues abierto este debate, que va a llegar a sede parlamentaria también, ya lo veremos, ya lo veréis. Va a llegar a ser el debate sobre si hay que abrir una investigación. La Audiencia Nacional tiene que decidir qué hace con estas grabaciones. Si hay que abrir una investigación, más allá de que sea de la factoría Villarejo y de que coincida su lanzamiento con la detención del Gordo, el comisario que colabora también con él, o colaboraba, si hay que investigar los negocios que pudo tener el rey Juan Carlos, no a su nombre, sino a nombre de otras personas, pero que en realidad controlaba, el de testaferros o de personas intermedias. Fernando, que tengas muy buen día, cuídate y hasta mañana, que hay que volver. Hasta mañana, muy buenos días. Adiós. 11 minutos para las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Uy, casi. Una hora menos. Aquí con Bolaño, con Caraballo, con Cruz y con Amón, analizando las cuestiones de la jornada. Antes de hablar de Reforma Sánchez, del catálogo de novedades que quiere poner en marcha el gobierno, algunos quedasteis con ganas de comentar el asunto del piropo, de la iniciativa de Unidos Podemos, que en realidad forma parte de esta proposición de ley que registró ayer en el Congreso, y que es una propuesta de ley integral contra las agresiones sexuales, y ahí es donde, entre otras cosas, se incluyen. En realidad, el grueso de la iniciativa de lo que habla es, entre otras cosas, de reformar el Código Penal, aunque no basta con eso, dice Podemos, reformar el Código Penal para simplificar el asunto de la tipificación de la agresión sexual, para que si no hay consentimiento se considere directamente agresión sexual o violación, un poco en línea con lo que ha planteado el Gobierno de España. Habla también de otro tipo de políticas encaminadas a mejorar la atención a las mujeres y a preservar su libertad sexual. Y entre esas otras iniciativas plantea lo de multar, no se trata de meter en la cárcel al que piropea, vamos a aclarar una vez más, multar o sancionar con trabajos para la comunidad a aquel que protagonice episodios de acoso callejero, que es como lo llama en su propuesta Unidos Podemos. Acoso callejero serían proposiciones sexistas o presión insistente a la mujer de tal manera que, sin llegar a haber un altercado, si la mujer se sienta intimidada por la insistencia y el mal gusto, se entiende, de quien está protagonizando ese comportamiento. ¿Eso os parece razonable? ¿Os parece que es una buena iniciativa? Aclarando que si le dices a una mujer qué guapa estás, no te va a pasar nada. Esto conviene dejarlo claro. Eso es importante. Una cosa es que te acosen por la calle, que haya un mastuerzo detrás de ti, violentándote, aunque solo sea de palabra, ¿no? Y incluso pues invadiendo tu espacio vital. Y otra cosa es que alguien te diga guapa o qué ojos tan bonitos tienes, en fin, lo que sea, ¿no? Lo que yo, no sé, me cuesta un poco ver que, en fin, porque para multar debe haber alguien que realmente compruebe que eso se produce. Vamos a tener las calles llenas de policías viendo a ver si, ¿sabes? O sea, me parece un poco difícil de conseguir. Pero como principio, es decir, el que se mantenga que alguien debe ser castigado o debe merecer un reproche claro y evidente y efectivo por acosar a una mujer, eso en principio no me parece mal. Esto es distinto a castigar un piropo. El problema, Marisa, es quién pone los límites. Aquí efectivamente, todo el mundo, claro. Sí, claro. Una cosa es lanzar la idea y luego llevarla a la práctica, desde luego. Yo hace unos días paseaba por una calle y había un camarero apostado en la puerta de un bar, y pasó una chica y pues debió quedándose, se le quedó mirando el culo. Y entonces la mujer se volvió y le formó una escandalera al camarero, diciéndole que no tenía derecho a mirarle el culo. Y le formó un escándalo gordo. Y bueno, esa mujer seguramente se sintió intimidada. Si mañana se aprueba este tipo de ley, esta ley, que lo que se dice es que vamos, lo que se pretende es que se penalice como un delito leve de 50 días de trabajo o una multa de 9 meses a la persona que en vía pública se dirija a una mujer con proposiciones, comportamientos, presiones de carácter sexual o sexista, que sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria. Quien decide si se siente intimidada o no, es la víctima.
esta mujer que iba por la calle y se sintió intimidada porque le miraban el culo, podría haberlo denunciado al camarero. Y entonces, ¿de verdad creéis que esto es normal? A mí me parece que no. Yo lo que no veo es que el comportamiento que tú describes en mi vida. No he dicho un piropo en mi vida. Lo que no veo es que el comportamiento que tú describes, que es el del camarero encaje con la descripción que hace el texto que se ha presentado. Esta mujer, evidentemente, Alsina, se sintió intimidada. Porque ella no va a poder denunciarlo. Habla de proposiciones o comportamientos sexistas que conduzcan a que una mujer para la víctima una situación intimidatoria. Esta mujer se sintió intimidada. No, esa mujer seguramente se sintió incómoda por la mirada del individuo. Bueno, intimidada, tú lo dices tú, pero tú imagínate que esta mujer podría denunciar al camarero. Pues sí. Sí, pero entramos ahí en un terreno que es muy subjetivo, ¿no? Difícilmente tipificable en derecho, ¿no? Uno considera que le han mirado más. Además, por cierto, yo no sé si yo voy andando por la calle, no sé si un tipo que está detrás de mí me mira el culo, porque está detrás de mí. En fin, no sé, pero bueno, me vale el ejemplo. Yo lo que quiero decir, lo que quiere decir Marisa, que es una frase última, que para terminar con situaciones de abuso no se pueden generar otras situaciones de abuso. No, yo creo que hay que insistir mucho más en la educación y en la sensibilidad. Esta idea de la legislación y de la multa como instrumentos de coacción de comportamientos es completamente, yo creo que es utópica y es al fin y al cabo inútil, no por sus intenciones. A mí me hubiera gustado desvincular la iniciativa de Unidos Podemos de la ley de agresión sexual que vienen a confundirse como si un estadio fuera el que predispone al otro, ¿no? Esa distinción a mí me parece que es capital, porque uno puede ser muy torpe elogiando los rasgos físicos de una mujer y sintiéndose ella ofendida, pero eso no es el estadio preliminar de un acosador al acecho, ¿no? Y por eso creo que es bueno desvincular un episodio del otro y apostarlo todo a la educación, en el sentido de cultivar el civismo y desde luego promover iniciativas que cultiven el civismo, no necesariamente una policía que se dedica a multar comportamientos de estas características, porque me parece que es inaplicable y porque el esfuerzo que tiene que ir indicado a la educación. Yo por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a suscribir, como diríamos en catalán, fil parranda, todas las palabras de Rubén. Hombre. Yo creo que el tema de la educación... O sea, grabarlo, sí. Porque creo que el tema de la educación es fundamental. Yo me estuve reescuchando la intervención de la ministra y sí que nombra la educación, pero lo hace muy de pasada. Yo creo que la ministra, cuando hizo su intervención, tenía que haber hecho más énfasis en el tema de la educación, porque el problema lo tenemos de cómo están creciendo las futuras generaciones. O sea, lo tenemos ahora, evidentemente, pero ¿cómo van a crecer las futuras generaciones? Nada más que te pases un rato por un patio de un instituto o de un colegio, en fin, oyes conversaciones y oyes epítetos de unos contra otras o otras contra unos que realmente ponen los pelos de punta, con lo cual ahí es un elemento fundamental. Y luego, o sea, a ver, se pueden hacer muchas cosas, pero esto de que vamos a multar, aunque sea con una cosa muy light, no que haga servicios a la sociedad y tal, pero ¿cómo se comprueba todo esto? ¿Cómo se hace todo esto? O sea, yo creo que estamos un poco meando fuera de tiesto. Una cosa es que se pueda comprobar la dificultad que decía Marisa de llevarlo a la práctica. Y otra cosa es el principio en el que se basa la iniciativa, que es: vosotros creéis que un comportamiento de un individuo en la calle que acosa a una mujer, no que le dice qué guapa eres, sino que le dice qué guapa eres y cuando ella le mira para que le deje en paz, él sigue. No, y la sigue. Qué guapa eres, no. O sea, muchas veces son obscenos los ¿Creéis que eso debe ser objeto de alguna sanción o hay que confiarlo todo a que el tipo pues aprenda un poco de educación y deje de hacerlo? Pero no solo en eso. El problema no está en sancionar lo evidente. El problema no está en sancionar lo evidente. Pues claro que si un tipo Carlos nos está haciendo trampa al solitario. Vosotros estáis haciendo trampa. El problema es que esto de pie... Diciendo, nos parece que no se puede aplicar ya, pero ¿os parece que el principio es el correcto o no? Sí, a mí me parece que el principio es el correcto. Y es positivo que se presenten este tipo de iniciativas, no nos engañemos. El fundamento de una sociedad que aspire a corregir estos comportamientos estriba en la educación, y que la educación se desarrolla en dos ámbitos fundamentales, que son el colegio y la casa. O la casa y el colegio, el orden que queráis. Yo diría la casa y el colegio. Eso es verdad, pero entre tanto, a quienes hacen estas cosas que dice Carlos, de acosarte,
Claro. Habrá que castigarlos de alguna manera. O sea, yo con eso estoy absolutamente de acuerdo. Aunque veo difícil... No, es que la pregunta no admite claro, negativa, te plantean. Veo difícil que se establezcan los límites. Sí, claro, acosador. Ahí está la trampa. Pero claro, que el problema no está ahí. No está ahí la trampa, porque a las situaciones la trampa, perdonadme, está en explicar que lo que se quiere multar es al que piropea. Esa es la trampa. Claro. Porque no es eso lo que plantea Podemos. Y yo con Podemos no, pero vamos a ver, al final, Podemos no habla trampa, no habla, porque tú estás haciendo tu interpretación de lo que dice Podemos. Yo me he limitado a leer lo que dice Podemos. Y lo que dice son las situaciones y luego me has puesto el ejemplo del camarero que le mira el culo a una señora, que no tiene nada que ver con eso. Porque lo que dice la proposición de Podemos es que las situaciones que creen para la víctima una situación intimidatoria. Y eso quien lo decide, que yo sepa... situación intimidatoria. Y esto, que yo sepa, quien lo decide es la víctima. Pero no hagas trampas, si lo has leído antes bien, lo has leído entero. Mesa de taúdes. Comportamientos y proposiciones, no miradas. Presiones de carácter sexual o sexista que sin llegar... Hombre, claro. Presiones. Pero ¿quién determina las presiones y la situación intimidatoria? Pues como la víctima. Y yo lo que digo que lo que hay que evitar son las situaciones exactamente igual que ocurre con la ley de violencia de género, que produce muchas situaciones de desamparo para el hombre que se ve afectado por una denuncia. En la inmensa mayoría son ciertas, pero hay muchas veces en las que un hombre, por una denuncia de una zapatilla que le han tirado o una bronca en la casa, se pasa 2 días en el calabozo o 1 día en el calabozo. Y eso es lo que hay que primar, porque la ley está hecha y el espíritu del derecho está hecho para que no haya ningún inocente en prisión, no para lo contrario. Y yo lo que estoy diciendo es que con este tipo de legislación hay muchas posibilidades de que haya inocentes que vayan a prisión, o que vayan al calabozo, o que tengan que pasar por el mal trago de un juzgado, simplemente por mirar a alguien, a una mujer en la calle, y que ella lo entienda mal. Otra vez con la mirada, si el texto no dice nada de las miradas. Habla de comportamientos. Se empieza como se empieza y se termina como se termina. Yo creo que esto es caer en la caricatura de lo que se está planteando en el texto. Entonces, como ¿a vosotros nunca os han acosado en Twitter? Sí, yo tengo tendinitis de bloquear. Yo no, porque no tengo Twitter. He desarrollado una tendinitis. ¿Y os parece no he bloqueado jamás a nadie? ¿Le confiamos todo a la buena educación de los tuiteros? No. O si alguien se excede en el acoso, debe poder ser denunciado. Pero, Carlos, hay un código penal que precisamente nos protege de la difamación, de la infamia, del acoso, por supuesto. Claro que hay que observarlo. Y a veces es de difícil aplicación. Es de difícil aplicación. De difícil interpretación. Casi imposible. Pero no nos parece mal que lo haya. ¿A que no nos parece mal que lo haya? Pero si mi respuesta ha sido sí. Mi respuesta ha sido sí a tu pregunta. Después de haber hecho unas cuantas trampas No, yo no he hecho trampas. Con el planteamiento inicial. No, yo no he hecho ninguna trampa. Yo digo que el fundamento de una sociedad que aspira a ser cívica está, y no es incompatible con un código penal, desde luego, está en la educación. Y que esa educación reside en la responsabilidad de la familia y del colegio. Como planteamiento general es muy correcto. No, como planteamiento general no, porque los hábitos... Pero luego la cuestión es sobre el asunto en concreto, ¿qué posición tenéis? Eso es. No me has preguntado otra vez. Las 9:02, 8:02 en Canarias. Escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Hola, Carlos, buenos días. La política es, entre otras cosas, una cuestión de tiempo. La duración de los periodos electorales condiciona el ritmo de la gestión política y Pedro Sánchez no dispone de mucho tiempo. Por eso ha tenido un inicio casi espasmódico de su mandato como presidente del gobierno. Sabe que tiene menos de un año hasta las elecciones municipales y autonómicas, que serán un examen importante para él. Y más allá, tiene menos de 2 años hasta las elecciones generales. Por eso no hace más que echar carbón a la locomotora, no hace más que lanzar propuestas. Dice que va a cambiar desde el modelo económico hasta el diccionario de la Real Academia Española, pasando por la radiotelevisión pública, el Valle de los Caídos, la política de inmigración de la Unión Europea, el Código Penal, los coches diésel, la educación y la Constitución. La realidad es que anunciar, Pedro Sánchez anuncia muchas medidas. Si esos anuncios se traducen en algo, es un aspecto muy secundario de la cuestión, porque en esta sociedad de las redes sociales importa más lo que se dice que se va a hacer que lo que finalmente se hace. Más de uno en Onda Cero. Bueno, estáis siguiendo con interés Bolaño, Caraballo, Cruz, Amón, la cumbre de la OTAN, esta en la que está el señor Trump intentando que los gobiernos europeos aflojen más dinero
para el sostenimiento de la defensa común. Ayer este momento de 2 segundos, creo que duró el momento en el que Sánchez y Donald Trump, pues... según algunas fuentes, 3 segundos. Lo que tardas en decir hello, how are you, y se acabó. Bueno, es un primer paso. Oye, sí, desde luego, por algún lado hay que empezar. Bueno, digo, ¿estáis siguiendo con interés la cumbre de la OTAN? ¿Tenéis alguna consideración que hacer al respecto antes de que hablemos con el ministro de Asuntos Exteriores? Bueno, interés, no sé, las cumbres de la OTAN suelen ser mucho marear la perdiz para luego al final sacar pocas cosas adelante. Más que nada, yo creo que estamos pendientes de las posibles provocaciones de Trump hacia los aliados europeos. Aunque en el fondo en este tema hay algo curioso, y es cómo se han desdibujado los perfiles de lo que realmente es la OTAN. Parece que ahora la OTAN, por lo menos según la teoría de Trump, debería intervenir en cualquier conflicto que sucediera en cualquier lugar del mundo. Y la OTAN no está para eso. La OTAN tiene un espacio determinado, un espacio OTAN, y solamente bajo paraguas de la ONU decide intervenir en conflictos fuera de ese territorio OTAN. Pero aquí se están confundiendo las dos cosas, y es por lo que Trump está pidiendo a los aliados que aporten cada vez más dinero al gasto en defensa. Bueno, el señor Trump ayer volvió a demostrar con su actuación quién es. Primero llega, pone a caldo a Alemania, la pone a bajar de un burro a la señora Merkel, y luego cuando se reúne con ella dice literalmente: tenemos muy buenas relaciones, son tremendas. Dices, bueno, en fin. Bueno, él está planteando esto como una especie de negociación inmobiliaria y no sabe muy bien dónde está, y la Unión Europea tampoco sabe dónde está. Porque, ¿qué va a hacer el señor Trump el lunes con Putin? ¿Nos va a dar una sorpresa? ¿No nos va a dar una sorpresa? Bueno, de Trump nunca se puede saber. Claro. Bueno, yo creo que... Tienes que situarte y saber que con quien negocias o con quien hablas se mueve en esos términos. Bueno, se mueve en esos términos y tiene un nivel cultural bastante penoso, Marisa. Y luego yo me quedo con la frase de otro Donald, del Donald Tusk, cuando le dijo: aprecia a sus aliados, que al fin y al cabo no tiene tantos. Y pues está demostrando que no tiene tantos. Muy breve para que hable el ministro. Yo creo que a los miembros de la OTAN le ocurriría ayer como me pasó a mí, porque es que Trump tiene razón, pero no se le puede dar, porque es un tipo tan grotesco que es imposible. Llega dando patadas en la puerta y es imposible, pero tiene razón. Es que no se puede discutir un dato evidente. Si hay un compromiso de aportar un 2% y no se llega, como en el caso de España, pues eso no se puede rebatir, porque tiene razón en lo que está diciendo. Hombre, hay argumentos que ha planteado el presidente español. Javier. Sí, bueno, pero o sea, pero bueno, que esos argumentos estaban también cuando... los tiene que tener en cuenta, ¿no? pero Tony, que ese argumento también estaba cuando se estableció el compromiso y no ha cambiado en eso. Sin embargo, se adquirió el compromiso de los porcentajes. Pero que iba a decir que hace unos días el Parlamento Europeo por primera vez aprobó una inversión conjunta en defensa, y Francia está promoviendo, con el apoyo entre otros países de España, la creación de una fuerza militar propia en Europa. Es decir, que somos conscientes los europeos de que tenemos que invertir más en defensa, y hace unos días tan solo el Parlamento Europeo por primera vez aprobó una proposición en este sentido. Lo que ha dicho Trump es de lógica y Europa lo sabe. Otra cosa es que Trump desde el principio está demostrando que no es fiable como aliado, con lo cual a lo mejor haríamos bien los europeos en profundizar en esa fuerza propia e ir alejándonos de otras aventuras como puede ser la OTAN, ¿no?, que corresponde a otro tiempo. Pues hay que gastarse más dinero porque básicamente lo podremos comprar en las empresas americanas. Esa es la tesis del señor Donald Trump. O sea, a ver, y luego no nos engañemos. Ayer la crítica que hizo Alemania de ustedes están gastando mucho dinero en abastecerse de energía. Sí, claro. ¿Y cuál es el problema? Es que los alemanes no se pueden quedar sin gas en invierno, porque, hombre, algo de frío pasaría. Yo lo de verdad, eso de que tiene razón, que está anacrónica. Bueno, esa es otra cosa. En eso es otra cosa. Y Estados Unidos no sabe todavía que la OTAN es su brazo armado en el resto del mundo. Es que a ver, que también si nos situamos. Ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, estamos aquí hablando... un poco bajo, pero bien. ¿Me oye un poco bajo?
Le oigo. Bueno, si usted me oye a mí. Yo le oigo perfectamente, ministro. Estamos aquí viendo, analizando la cumbre de la OTAN. Usted que está allí en Bruselas seguramente tiene no solo más información, sino mejor criterio que nosotros. ¿Qué le está pareciendo? ¿Cómo discurre la cumbre y estas posiciones distintas que manifiestan el presidente Trump y los gobiernos de la Unión Europea, entre ellos el nuestro? Bueno, no hay nada nuevo y la verdad es que las cosas vistas desde dentro son menos dramáticas de lo que se cuenta. El presidente Trump ha vuelto a decir lo que nos ha dicho ya muchas veces, que los Estados Unidos gastan una parte muy importante del coste de la defensa del, llamemos, el mundo occidental, y pedido que los socios de la Alianza Atlántica pues cumplan progresivamente con el acuerdo que ya se tomó en Gales en 2014 para acercarse al 2% de su PIB. Pero bueno, esto del 2% pues depende cómo lo cuente y depende cómo se use, ¿no? Pues hay países que tienen más del 2%, como es el caso de Grecia, por ejemplo, hasta el 2,2%, pero que se le va en pensiones de militares una parte muy importante de este dinero, mientras que España, por ejemplo, está por debajo del 1%, pero es el país que proporcionalmente más gasta en participación activa en operaciones militares. O sea, no es lo mismo gastar dinero en defensa pagando pensiones, hay que pagarlas por supuesto, que gastárselo en operaciones activas sobre el terreno. Somos casi el único país que interviene en todas las misiones de la Unión Europea y en casi todas las de la OTAN. O sea que no solamente es el cuánto, sino el cómo y el qué. Tenemos algunos la impresión de que el presidente Trump trata peor a sus aliados que a sus enemigos. ¿A usted qué le parece? Eso es una frase que se ha acuñado, ¿no? Dice, a ver si va a resultar ahora que trata mejor a Putin que a los europeos, pero no, hay que ver las cosas que dice de Putin, ¿no? Y lo que pasa es que él pone de relieve algunas contradicciones, dentro de escuchar a todo el mundo la parte que le asista de razón, incluso a gente que a priori pues puedas creer que no tiene ninguna, pero cuando Trump dice que existe una dependencia energética muy grande de algunos países europeos con respecto a Rusia, y que las capacidades defensivas están condicionadas por la dependencia energética, pues tiene razón. Usted me dirá, sí, pero detrás de eso lo que hay es la intención de vender el gas americano. Pues maybe, pero no deja de ser cierto que esa dependencia energética condiciona las capacidades defensivas. En todo caso, la cosa ha ido mucho mejor de lo que se esperaba. No ha dicho lo que, en el Pleno al menos, no ha dicho que la OTAN sea una institución obsoleta, que no valga para nada, que no, ha sido muy respetuoso con los fines de la alianza, que es verdad que cuando desapareció la Unión Soviética perdió parte de su razón de ser, por fin de cuentas era una organización defensiva delante de un enemigo que desapareció, y durante unos años no se sabía muy bien para qué servía, pero Putin la ha revivido. La actitud agresiva, como se recoge en las conclusiones de Rusia, es lo que ha vuelto a dar un sentido nuevo a esa alianza. Y creo que Trump sabe muy bien dónde están sus aliados, que como le hemos recordado a los europeos tampoco tiene tantos, y cuáles pueden ser sus potenciales adversarios. Déjame, ministro, que le pregunte por un par de cuestiones de la actualidad de nuestro país. Una es el Tribunal Supremo, que ayer emitió una sentencia que condena al Estado por haber incumplido, al Estado español, por haber incumplido el pacto que se alcanzó en la Unión Europea sobre el reparto de los refugiados, aquellas 20.000 solicitudes de asilo que finalmente no llegaron a resolverse. Es verdad que es el gobierno anterior el que fue objeto de una denuncia que presentó una asociación, pero es ahora el gobierno que está en el ejercicio del cargo, al gobierno del que usted forma parte, al que le corresponde hacer exactamente qué. Una vez que el Supremo ha dicho que hay que cumplir con lo que se acordó, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues cumplir las sentencias judiciales, como todas, ¿no? Ahora es curioso, ¿no? España, que ha cumplido poco, pero ha cumplido algo, es objeto de una sentencia judicial con los países del este de Europa, que no es que hayan cumplido poco, es que se han negado a cumplir, que se han negado a aceptar el acuerdo que imponía esa obligación. Pues ahí campan a sus anchas en que nadie les reproche nada. Pero bueno, eso demuestra que las resoluciones de los acuerdos, las palabras en inglés, los compromisos que toma un país no son a humo de paja,
que son obligaciones que pueden ser reivindicadas su cumplimiento ante los tribunales. No es que diga, sí, bueno, lo haré y luego ya veré si lo hago. No, eso va en serio, es como si estuviera firmando un contrato, los contratos se cumplen. Y los tribunales, por lo que sé, me cojo esto un poco fuera, sí, pues obligan, reconocen la existencia de esa obligación. Pero también aquí las cosas depende de dónde, ¿no? Ya le digo, los países de Europa que simplemente dijeron que eso no iba con ellos, es decir, iban a negar a cumplirlo, pues parece ser que allí ningún tribunal les ha recordado esa obligación. ¿Y a la justicia de Bélgica qué le pasa con nuestro país? ¿Que rechazan los argumentos del Tribunal Supremo para entregar a los procesados por presunta rebelión y ahora admite la justicia belga la querella que presentan esos procesados contra el juez que instruye el sumario, contra el juez Pablo Llarena? Pues eso parece, ¿no? La verdad es que es un tema más bien del Departamento de Justicia. Nosotros lo que hacemos es colaborar con los tribunales españoles. Hemos sido alertados de esta circunstancia y hemos pedido a nuestra representación diplomática en Bélgica que tome cartas en el asunto, que actúe, que contacte al gobierno belga y que le pida que tome parte. Evidentemente aquí también en Bélgica como en España hay separación de poderes y el gobierno no le puede decir a los jueces lo que tienen que hacer o no, como tampoco lo pueden hacer en España, pero sí puede presentarse como parte en ese proceso y advertir de una situación anómala que representa que una jurisdicción nacional encauce a otra jurisdicción nacional. O sea, lo que usted ha solicitado o encomendado a la embajada española en Bélgica es que se dirija al gobierno belga para hacerle ver que sería bueno que saliera en defensa de la jurisdicción española en esta materia. Debería intervenir en defensa del gobierno, del sistema judicial español, ¿no? de la superposición o de la interacción de espacios judiciales, ¿no? No deja de ser sorprendente esta decisión de los jueces belgas, pero no voy a ser yo quien interfiera con ámbitos en los que la separación de poderes me impide hacerlo. Sabe que el señor Puigdemont le ha criticado a usted porque dice que como es ministro del gobierno debería ser neutral en este asunto. También que Puigdemont reclame neutralidad por el cargo que uno desempeña tiene su aquel. Sí, la verdad es que sí, pero en fin, no, como ya he dicho varias veces, prefiero moverme en el mundo de los asuntos exteriores que no el de los asuntos interiores, que en el ámbito de Cataluña, pero yo ni soy neutral ni dejo de ser neutral, cumplo con mi función. El ministro de Exteriores español advierte a su embajada que existe un problema en Bélgica y que debe intervenir defendiendo los intereses del Estado español. Y en el Estado español están los poderes del Estado, y uno de los poderes del Estado es el judicial. El poder judicial es independiente, pero forma parte del Estado. ¿Alguna pregunta queréis plantearle al ministro de Asuntos Exteriores rápidamente? Yo tenía una, Javier, perdóname, señor ministro, sobre nuestra anómala relación con Italia, siendo un país tan teóricamente cercano, pero con el que tenemos muchas discrepancias contemporáneas y pretéritas. La última cumbre de España e Italia no se produce desde hace 4 años. ¿Cómo se pueden reconstruir las relaciones con Italia, por mucho que la expresión xenófoba de Matteo Salvini resulte tan embarazosa en Europa? Bueno, eso no es un problema únicamente para España. Lo bueno que tienen estas cumbres es que tienen la ocasión de hablar con tus homólogos de otros países. Ya estuve mucho rato charlando con el ministro de Exteriores italiano, por otra parte viejo conocido de las épocas de Bruselas, y la posición del gobierno italiano no es un problema particular para España. Lo que va a pasar en Italia puede ser un problema para el conjunto de Europa, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a predominar. Si la actitud anti-inmigrantes de una parte de la coalición gubernamental o la deriva en el gasto público promovida por la otra parte de la promoción, lo cual podría representar un problema importante para la estabilidad económica de la zona euro. Italia es una gran economía, muy endeudada, un cambio importante en sus equilibrios presupuestarios podría ser un problema no solo para Italia, sino para el conjunto, como lo está siendo ya su actitud en materia de migraciones. Pero eso no es un problema de nuestra relación con Italia. Al contrario, yo creo que
Por razones diversas, la llegada a España de un gobierno muy proeuropeísta y en Italia de un gobierno bastante poco, o más bien euroscéptico, cada uno por su lado, lo que hemos hecho es cambiar el equilibrio de poder que había en Europa. Y eso también va a generar una dinámica de respuesta. Nuestra actitud positiva y su actitud más bien refractaria son diferentes, pero entre las dos cambian el equilibrio. Y esperemos que esto obligue a todos a dar respuesta a esos dos grandes problemas que se cristalizan en la actitud del gobierno italiano: la migración por una parte y los equilibrios monetarios y económicos con respecto al euro. Señor Borrell, quería preguntarle, como ministro y como presidente que fue del Parlamento Europeo, a ver si usted consigue aclararme algo que yo no me entero. Los miembros de la Unión Europea sustituyeron las extradiciones que existían entre todos los países por algo mucho más propio, la euroorden. Es decir, como somos miembros del mismo club y todos tenemos constituciones y unos requisitos previos de derecho, de garantías, de independencia del Poder Judicial, cuando un país miembro de la Unión Europea solicita que alguien que ha huido de su país, que está pendiente de una causa, se lo devuelvan para juzgarlo, pues esto es de forma inmediata. Sin embargo, cuando la euroorden se ha aplicado en el caso de la rebelión de Cataluña, da la sensación de que se está aplicando la euroorden contra España, en vez de poner en marcha este mecanismo que era automático, y usted, que fue presidente del Parlamento Europeo, debe conocerlo mejor que nadie, que es algo o sea, que no se valora nada. Tú me lo pides, como somos miembros del mismo club, te lo entrego. Y esto no funciona así, y se convierte en el proceso contra España que estamos viendo. ¿Qué está pasando, señor Borrell? Bueno, las cosas son un poco más complicadas de como usted las cuenta, ¿no? En Europa casi todas las cosas son más complicadas de lo que parece. El sistema de euroorden, en el fondo, lo que viene a hacer es sustituir el sistema de extradición, que eran decisiones de gobierno a gobierno, por decisiones judiciales. Traslada al Poder Judicial lo que antes hacía el Poder Ejecutivo. Un país quería que le devolvieran a un prófugo y el ministro de Interior de ese país se lo pedía al ministro de Interior del otro país. Era de gobierno a gobierno. Y lo que cambia el sistema del espacio común de justicia, y la euroorden es un instrumento de este espacio, es que ya no son los gobiernos, son los sistemas judiciales los que interaccionan. Es el Poder Judicial español el que se lo pide al belga. El automatismo al que usted se refiere, lo cual es un gran avance, que no deberíamos menospreciar, que las cosas no vayan de gobierno a gobierno, sino que forme parte de un espacio integrado del sistema judicial europeo, es un gran avance desde el punto de vista de las garantías y de la separación de poderes, que ya no se establece únicamente en el interior de cada país, sino que se intenta trasladar a escala supranacional. Pero el automatismo al que usted se refiere existe para una serie de delitos que están tipificados como tal. El asesinato. Si usted dice que acusa a alguien de asesinato está en la lista y entonces es automático. Pero hay delitos que no están en la lista, que no son aquellos en los que se ejerce este automatismo. Y algunos de ellos, pues es por ejemplo el delito de rebelión, que no tiene una correspondencia clara, no aparece como algo al que se aplica este automatismo. Y entonces el juez al que se le dirige la petición de extradición tiene que analizar si ese delito, que no está en la lista de los de aplicación automática, tiene correspondencia en el Código Penal del país en cuestión. Si la tipificación existe también y si se corresponde, ¿de qué estamos hablando? Y eso le obliga a hacer un análisis que no es mero automatismo. Y en el caso que nos ocupa, pues parece que los jueces, alemanes en particular, pues tienen dificultades para encontrar la correspondencia dentro del Código Penal alemán del delito por el cual solicitamos la extradición, que no está en la lista de aquellos a los que... ¿Pero usted no se siente decepcionado por cómo está funcionando? Hombre, sería mucho mejor que la lista fuera completa y hubiera una correspondencia bionívoca total entre los códigos penales de todos los países. Naturalmente, entonces funcionaría mejor. Pero, como usted puede comprender, la larga y diferente historia judicial de cada país hace que haya diferencias en las tipologías de los códigos penales. Y eso nos obliga a ir poco a poco, demasiado poco a poco, quizá,
a buscar sistemas de cooperación judicial que permitan identificar con rapidez, en algunos casos automáticamente, en otros no, los delitos en base a los cuales se solicitan las extradiciones. Yo no tiraría el bebé contra el agua del baño. Marisa, la penúltima. Sí, ministro, yo le voy a hacer una pregunta muy breve que quizás pueda responder hasta con un sí o un no. Me gustaría saber si tiene ya perfilados los cambios en las embajadas, estos que han quedado frenados con la llegada del nuevo gobierno, y en concreto si tiene decidido ya hacer cambios en la de Washington y en la de Naciones Unidas, y en ese caso, ¿por quién? Bueno, esta es una pregunta concreta, pero a la que no puedo contestar porque las decisiones las toma el Consejo de Ministros, la propuesta del Ministro de Exteriores. Pero sí puedo decirle que después de un trabajo que no ha sido nada fácil, es un sudoku complicado de hacer, pues hemos pasado en revista ya con la ayuda de mi nuevo equipo a la asignación de embajadas. El trabajo está prácticamente terminado. Creo que podremos desbloquear el 90% de las que están pendientes quizá en el próximo Consejo de Ministros o muy tarde en el otro, y el problema quedará resuelto. Pero esto es algo que requiere una regulación para que la asignación de puestos en las embajadas se haga con unos criterios más objetivados. Pero ahora hay que hacer con los instrumentos que tenemos, y eso ya está prácticamente, como le decía, terminado. Espero que la gran mayoría se pueda desbloquear o resolver en los próximos consejos, en este, como le decía, o en el siguiente. Contra la embajada en Washington, el embajador Morenés tuvo la elegancia desde el primer día de poner su puesto a disposición, de una manera muy clara. Soy embajador político y ha cambiado el gobierno, y entiendo perfectamente que el gobierno nuevo pueda querer que le represente otra persona, y por lo tanto se va a producir un cambio en la embajada en Washington que obviamente no tendrá nada que ver, sino todo lo contrario, con la actuación del embajador Morenés, que ya he tenido ocasión de valorar y defender. Pero sí se va a producir un cambio allí, y también, como es lógico, en las Naciones Unidas, pero no le puedo decir quiénes son las personas que les van a sustituir. Y Bolaño, la última pregunta, ahora sí que sí, Tony. Sí, señor ministro, buenos días. Decía usted que se encuentra más cómodo en los asuntos exteriores que en los internos, en los interiores, pero le voy a preguntar por los interiores. ¿El gobierno tiene un plan para Cataluña? Porque se dice que usted está diciendo que, hombre, estamos improvisando demasiado. ¿Eso es cierto? Se dice que yo estoy diciendo. Sí. Pues ya sabe usted eso de que se dice que, y se puede decir que se dice cualquier cosa. Yo no he dicho en absoluto nada parecido a lo que usted me está diciendo. Yo no soy el ministro de Asuntos Catalanes, hay un presidente del gobierno, una ministra de Administraciones Territoriales. Al contrario, creo que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer: reabrir el diálogo ante una situación de bloqueo. El primer paso a dar es hablarse. Eso, que se lleva mucho tiempo sin hacer, hay que empezar a hacerlo. Y desde luego me alegro que se convoque las comisiones entre la Generalitat y el Gobierno Central, que están previstas en el estatuto vigente. No es ningún invento, no es nada que se haya sacado de la chistera al presidente del Gobierno, sino que está previsto en el estatuto y que no se vienen reuniendo desde hace 7 años. Y es el camino normal para que, hablando, se entienda la gente, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya ninguna cesión por parte del gobierno en ningún asunto en el que no deba ni pueda ceder, como ha dejado muy claro el presidente del gobierno. Pero habrá otros problemas en los que se debe poder encontrar una solución. ¿Por qué no buscarla? Ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, gracias por habernos atendido y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Pues seguimos en tertulia esta mañana y seguimos contando novedades informativas. Ahora mismo la noticia es que la Fiscalía Anticorrupción tiene interés en que se reabra uno de los asuntos relativos a la Gürtel, porque entiende la Fiscalía Anticorrupción que hay motivos para investigar a Francisco Camps. El papel que pudo desempeñar, sabéis que Francisco Camps hasta el día de hoy no está ni imputado, ni procesado, ni condenado por nada que tenga que ver con la Gürtel, pero ahora una nueva investigación, al menos una petición de la Fiscalía, podría cambiar eso. Eva Llamazares, buenos días, ¿qué sabemos?
Buenos días. Que Anticorrupción intenta sí que se abra una investigación penal a Francisco Camps, según confirman fuentes fiscales. Es el hombre al que todos apuntaron en el juicio de la financiación irregular del PP valenciano, el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, su hombre en Valencia, Álvaro Pérez el Bigotes, y el propio exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, condenados a entre 4 y 6 años por pagar gastos de campañas electorales con facturas falsas a través de empresarios. Dijeron que quien lo ordenó fue Francisco Camps. Con el juicio en marcha, él era testigo, no hubo posibilidad de encausar a Camps, los delitos que se investigaban habían prescrito. Ahora la Fiscalía Anticorrupción va a pedir hoy mismo la reapertura de una de las piezas de Gürtel para que la Audiencia Nacional decida si el expresidente valenciano cometió malversación, delito que tarda más en prescribir, y si se demostrara que también prevaricó en relación a esa malversación, también se le podría investigar por el segundo delito de prevaricación. Gracias. Eva Llamazares, esta es la novedad judicial. A esta hora de la mañana, la Fiscalía Anticorrupción solicita la reapertura del asunto de la Gürtel en lo que afecta o en lo que podría llegar a afectar al expresidente de la Comunidad Valenciana, el señor Camps. Bueno, no os he preguntado por Reforma Sánchez, por los planes del gobierno en muy diversas materias, porque claro, igual no sabemos ni por dónde empezar el análisis. Memoria histórica. La ministra Delgado, que confirmó ayer todo lo que se había venido ya barajando en los días anteriores, incluido lo que tiene que ver con la penalización de la apología del franquismo, que igual ahí es donde habrá que ver cómo concreta exactamente el gobierno su iniciativa, que entiende por apología del franquismo, porque ahí es verdad que se presta a la caricatura de decir todo aquel que diga, por ejemplo, pues crear una televisión pública en España fue una gran iniciativa, pues fue del franquismo. Eso es apología del franquismo, pues no parece. Pues los pantanos han dado muy buen servicio en los lugares donde se hicieron. Se le penaliza a uno, se le castiga por eso, pues tampoco parece. ¿De qué está hablando exactamente el gobierno cuando habla de la apología del franquismo? Pero además de eso está lo de sacar a Franco del Valle de los Caídos, lo que queda del Valle de los Caídos, sacar de la ley a la Fundación Francisco Franco, obligar a las administraciones a que colaboren con las familias que están reclamando únicamente encontrar los restos de sus familiares desaparecidos, poder resolver de una vez esa situación, crear un censo nacional sobre personas desaparecidas, que me dejó la anulación de los juicios políticos del franquismo, todo. Y la Comisión de la Verdad. Sí, y la Comisión de la Verdad. El diésel, todo. Bueno, Franco está momificado, no has dicho lo que quiere de él, que yo sepa está momificado, con lo cual se podría exponer incluso la momia de Franco, igual que está la de Lenin en Rusia. Sí, está momificado. ¿Te apuntas a la idea o como estás? No, vamos, esto es una punta de negocio evidente. Tú pones en un pazo en Galicia a Franco momificado y no te digo yo que haya cola, pero desde luego ingresos tiene seguro, igual que los tiene Lenin, porque esto genera una industria del morbo histórico, digamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la memoria histórica ni con ningún tipo de frivolización que pueda interpretar a alguien que estoy haciendo. No, simplemente digo esto, que Franco no es que estén los huesos allí, sino que se momificó antes de enterrarlo, con lo cual estará intacto. Bueno, yo creo que nunca un gobierno con tan poco músculo legislativo está intentando legislar tanto, ¿no? Y lejos de contenerse en la propia posición en la que se encontraba el Partido Popular, con muchos más diputados, recordad que estaba paralizado porque no encontraba ningún punto de consenso, pues el gobierno socialista desarrolla una actividad muy por encima de sus posibilidades y para fingir que tiene enorme consenso apela a las cuestiones donde lo tiene, que desde luego no son las capitales en el rumbo de un país, en la transformación de un país, pero sí las de sensibilidad, yo creo que propagandística. Y finge, creo, un estado de consenso, porque lo tienen en estos ámbitos de memoria histórica, de franquismo, son muy unánimes las posiciones y son conocidas, que de esa manera da la impresión de que todo lo que hace se desarrolla con enorme consenso y que lejos de estar en una posición precaria. Tony me está diciendo que no con la cabeza, pero yo mantengo mi opinión, pese a el movimiento de la cabeza. Se acabó el consenso entre tú y yo esta mañana. No, yo creo que el Partido Socialista presume de un consenso que tiene solo en ámbitos muy marginales, y creo que estos que ha mencionado Carlos son muy marginales, y no lo tiene en cuestiones capitales. Pero de esta forma yo creo que desarrolla el fingimiento de
de una actividad casi hiperbólica, ¿no? Sí, de una hiperactividad que no está en proporción a sus números, ¿no? Que es, aun cuando durara los 2 años que ahora pretenden durar, muchas de estas cosas, que decir, pues sacar a Franco del Valle de los Caídos se tardará en hacer eso, no sé, un par de horas, pues eso podrá hacerse. Pero luego hay otras cosas que evidentemente son anuncios que entretendrán a la gente, que sufrirán sucesivos retrasos, que en el mejor de los casos se embarcarán en negociaciones larguísimas, porque no solamente las cosas las deciden los gobiernos, después tienen que pasar a los parlamentos, y los parlamentos, pues a lo que decía efectivamente Rubén, en el Parlamento no tienen mayorías suficientes y muchas cosas quedarán ahí bastante empantanadas. Entonces se han lanzado una larga retahíla de promesas o amenazas, según quien las mire, ¿no? En las que a mí me estresa mucho escuchar las palabras como prohibir, suprimir, sancionar, franquismo, impuestos, derogaciones. Bueno, hay que filtrar esto un poco porque muchas de estas cosas no se van a poder hacer. Y desde luego estoy de acuerdo con Rubén, a diferencia de Tony, en al que no dejáis hablar, que me todo tenéis este aquí tema de franquismo y tal no es el problema que los españoles piensan cuando se levantan por la mañana. O sea, no es un problema esencial. Marisa, ¿y no te da la sensación, por esto que decías, que que hay un ambiente distinto? Que esto sí lo consigue el Partido Socialista. España parece que ha cambiado en un mes. Ya la fíjate que verano más suave, por ejemplo. Sin hacer nada, ¿eh? Que hace un mes algo había un ambiente de crispación, la crispación ambiental. No ha cambiado nada, evidentemente, pero había una sensación de crispación ambiental, de la corrupción saliendo por las alcantarillas, de algo ya insoportable, y todo eso se relaja cuando llega el Partido si empiezan Socialista. A subir impuestos, esto vamos a ver si lo consigue. Relajamos. Estamos en un gobierno sin programa de gobierno que lo único que puede hacer es este tipo de medidas, de reforma, que durarán lo que dure, y supongo yo que el interés será justamente ese, que esta apariencia de gestión de lo extraordinario, porque no tiene número para gestionar lo ordinario, pues esto le puede durar lo que le dure, pero pues le va a durar. La legislatura entera y 4 años. Tony quiere decir alguna cosa breve. Voy a intentar hacerme hueco aquí entre los 4, pero vamos a ver, yo estoy alucinado de que la gran crítica al gobierno es que el gobierno esté actuando. Estamos asistiendo a la comparecencia de los ministros, obligada, donde tienen que exponer las líneas maestras de su proyecto. Y los ministros lo hacen, y hacen propuestas. Y entonces ya salimos todos horrorizados porque el gobierno está proponiendo cosas. Pero eso no es actuar, momento. Hemos dicho lo contrario. En absoluto, de momento, en absoluto. Yo creo que el gobierno está marcando... A ver, el gobierno sabe que tiene una legislatura corta, 2 años en el 2 más 4 en el sector, sí, pero contemos los 2, o sea, los 2 más 4, los más 4 ya es otra historia. O sea, tiene 2 años y lo que está lanzando es una actuación rápida. Además, acordaros de la intervención de Pedro Sánchez en la moción de censura, que ya lo dijo. Este es un gobierno que tiene un corto plazo y que vamos a hacer muchas cosas. Y está dibujando una nueva España, porque el gobierno anterior... A ver, un momento. A ver, Rubén, yo he estado muy respetuoso escuchándote y encima no me he pitorreado de Oye, Tony, en serio. Lo podía haber hecho. Bueno, pues Aldo, yo no tengo ningún problema. Vamos a ver. Si quieres pitorrear, de verdad, tienes todo el horizonte. ¿Puedo seguir hablando o no tengo el derecho? No, si no tengo el derecho, oye, ya voy a hacer como Paco, me enfado y me voy, ¿no? A ver, yo creo que cuando estoy diciendo que está dibujando una nueva España, es que está marcando unos hitos de gobierno. El Partido Popular estaba bloqueado, como decía Javier, por toda una serie de conflictos, y el gobierno estaba noqueado, no voy a decir más. Bueno, el gobierno Sánchez está poniendo cosas encima de la mesa. El tema de la violencia de género, que da para debate, y luego habrá que ver cómo se articula lo del Código Penal, lo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Catala, quieres decir.
Pues por ejemplo, ¿y por qué no lo hizo Catalá? No desarrolló. No, claro, porque llegó una moción de censura que lo frenó. Pero bueno, es el proyecto de Catalá. Se quedó pegándole una patada en la boca a los jueces, lo que le valió una mano de palos. Luego ha puesto el tema del franquismo. Y yo empiezo a estar muy harto que siempre que se pone el tema del franquismo es que eso no es importante. Hombre, perdona, hay una parte de la historia de España que de una vez hemos de restañar las heridas del pasado. De una vez. O sea, ahora yo me alegro de que no haya presupuesto cero, Rubén, que no haya presupuesto cero del Estado para abrir tumbas. O sea, porque las familias españolas tienen derecho a recuperar su vida y su historia. Ignacio Rodríguez Burgos quiere contarnos la actualidad económica de esta mañana. Está en el Congreso de los Diputados, Ignacio. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntame. Pues aquí estamos en la comparecencia de Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. Una comisión que está tratando precisamente de la desaparición de ese banco, de la quiebra, de la caída del Banco Popular, y con preguntas de los diputados como, por ejemplo, ¿por qué cambió de estrategia de ser un banco que se dedicaba a dar créditos a las pymes, pasó a dar créditos a promotores inmobiliarios, a entrar a destiempo en el sector inmobiliario y provocó la caída de un banco y las enormes pérdidas a más de 300.000 accionistas y bonistas? En este punto los diputados le preguntan si los bonistas del Banco Popular no sufrieron la misma suerte que los inversores en acciones preferentes. Le preguntan si al final cómo es posible que tuviera un agujero de liquidez tan grande y que las auditoras, ayer por ejemplo Pricewaterhouse hablaba de que 3 veces alertó sobre las dudas de viabilidad del Banco Popular. Y bueno, pues preguntan cómo es posible que se adjudicara el Santander por €1 un banco que al final tenía 2.000 millones de euros de agujero, y si el Banco de España y el Banco Central Europeo no habían visto precisamente estos riesgos. Así empieza la mañana en el mundo financiero, cuando la bolsa cae ahora mismo un 0,32%, y precisamente son los bancos los que están más abajo en la tabla, junto con Repsol, el mayor fabricante, por cierto, de gasóleo en nuestro país. Baja Repsol, bajan los grandes bancos, el IBEX 35 retrocede un 0,22%. Está en rojo Pimiento Morrón. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego. Hola, Juan Ramón Lucas, buenos días. Me ha gustado eso, buenos días, de Pimiento Morrón. Que es un rojo particular, un rojo especial. Sí, es el rojo Pimiento Morrón. Un rojo muy morrón, eso es. Pues nada, el hola. rojo. Es que es tremendo cuando está este señor en el estudio. Bueno, y no hace más que quejarse de que no se le deja hablar. No, hoy me habéis tenido acucharado aquí contra las cuerdas. El calimerismo del tertuliano. Acucharao. Joder, de verdad. De cuchara. ¿Qué paciencia tienes? De cuchara. Me tenéis aquí. ¿Qué paciencia tienes, Carlos Alsina? Tengo mucha paciencia, pero la estoy perdiendo. Déjame ver. Tony, hay que... ¿Pero con quién? ¿Con Juan Ramón? No, yo acabo de llegar, querido. Juan Ramón, nunca no seas manipulador, Bolaño, no en redes. Bolaño, que... manipulador, si soy un santo. 9-1. Refería a él. 426. Que no vamos al tema. No, pero espera, primero damos los teléfonos. 9-1. Se me ocurre 426 2599. Pues mira... O en el 609 83 1034. Mira, pues voy a conectar con algo que estás pensando. A ver cuándo se van estos ya de una vez. Tony y tal. Entonces, ¿cómo que Tony y tal? Di los nombres de los otros. No, porque... Eso está bien. Vamos a ver. Tony y otros. Caraballo está en Sevilla, no le ve. Y de Rubén no tiene queja hoy. A partir de hoy presentaré así a los tertulianos. Hoy nos acompañan Tony y otros. Buenos días. Bueno, pues vamos a ver. Hablamos de viajes. Porque parece un grupo musical. Y de verano. Tony y los otros. Tony y los otros. Es bueno, ¿eh? Está bien. Tony y los otros. Lo que pasa es que no sé si Caraballo y Rubén... Para nada. Estarían dispuestos. No, claro. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar de dispersarme. Que vas a Nos vamos de viaje. Que vas a conectar con algo que estaba pensando yo, que es que se vayan ya. Que se vayan estos. Por ahí estábamos. Que se vayan de veraneo, que se vayan de vacaciones. Mira, pues vamos, no lo digas dos veces. A hacer un poquito de nostalgia, ¿verdad? Un ejercicio nostálgico que me gusta mucho con los oyentes, y recordar aquellas vacaciones en las que nos íbamos, pues tardabas 7 horas, 8 en llegar a Asturias, pasabas 2 o 3 puertos, vomitabas 15 veces, parabas otras cuantas. ¿Cómo eran aquellos viajes? Y cuando llegábamos a los sitios de destino, bueno, íbamos al apartamento
lleno de gente, dormíamos, yo recuerdo haber dormido en una hamaca durante el verano, y tal, ese tipo de cosas. Que eso ya era hasta la llegada de Pedro Sánchez, desde la llegada de Pedro Sánchez. en esta España tan feliz que a Tony le gusta. Zapatero fue quien... Yo solamente digo que hay un proyecto, otra cosa es que salga o no salga, pero lo hay, lo está planteando y está dejando a la oposición bloqueada. Que ya no hay más tertulia. Podría pensar que ha cogido el toro por los cuernos, pero ha cogido el rábano por las hojas. Lo que ha cogido es carrerilla. Para zurrarle a Tony Bolaños con la excusa del tema que vamos a hablar con los oyentes. Bueno, espero que haya quedado claro, y si no ha quedado claro lo voy a repetir luego como a las 10:05. ¿Los teléfonos? No, los teléfonos no, el tema. Aquellos viajes tipo Cuéntame, que por cierto viene Imanol Arias hoy a hablar de su función. Y haremos también alguna referencia a la muerte de Paco Costas. Aquel programa inolvidable que se llamaba La Segunda Oportunidad. Sí, Paco trabajó en esta casa. Paco trabajó en esta casa y de hecho coincidimos cuando tú y yo éramos muy jóvenes y hacíamos las mañanas. Eso de muy jóvenes ha sonado al Paleolítico. Pues ya bien no recordado está. Ya no dic res, como diría aquí mi primo. Pues la Segunda Oportunidad, programa mítico. Y que además sería perfectamente necesario hoy y estaría perfectamente vigente, porque luego recordaremos algunos tramos, algunos fragmentos del programa que serían perfectamente aplicables a la conducción hoy, pese a que los coches hayan mejorado notablemente. Había diésel entonces, como ahora. Está sí, pero hay alguna ministra que va a durar menos que el diésel. ¿Quién ha dicho algo? Dice Antonio. Yo. ¿Quién tú, Javier? Lo ha dicho Javier. Sí. Marisol, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Puedes repartir unos Callahan? A estos señores. A ver si aprendéis todos de Marisa Cruz, que es de una disciplina. Sí, está callada. Nadie le ha preguntado nada, pues ella no interviene hasta que no se le plantee una cuestión relevante. No habéis contestado lo del como Tony y los otros, que son un grupo... No, que no está reconocido ese grupo. Pop muy malo, ¿no? No está reconocido ese grupo, Iba a decir una barbaridad, me la caí. Tony y los otros, vaya grupo, ¿verdad? Los Callahan, os decía, que son tan cómodos porque son zapatos innovadores y especializados que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño. Pruébalos y te convencerás del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí. Adiós, Tony. Hasta luego. Los otros, hasta luego también. Los otros se van contigo. Tú eres el líder. No, como conmigo no. Ni de coña se vienen conmigo. El vocalista. Qué pena. Adiós, Javier. Muy buenos días. Adiós, Samón. Hasta mañana. Marisa, hasta cuando tú quieras. Hasta luego. Vente más veces. Vamos camino de las 10 de la mañana, camino de las 9 en Canarias.